Coloquio, el programa económico. Coloquio, el programa económico de la semana. Bien, seguimos con Basilio Sánchez. Esteban hablaba ahorita cuando introducía de ese proyecto de ley para la sincerización del patrimonio, proyecto que debe generar mucho interés en el Congreso Nacional, si se quiere institucionalmente debatir por las vías democráticas un proyecto de esa índole. Pero ahora vamos con el régimen simplificado de impuesto a las micro, pequeñas y medianas empresas, que debe ser también por la modificación del Código Tributario o por la vía administrativa. Fíjese que lo que tenemos ahora mismo como un régimen simplificado está contenido en el Código Tributario. El Código Tributario. Pero, y están clasificadas las pymes en función de empleo y en función de las ventas. Hay una ley del Congreso Nacional sobre las pymes. Que eso justamente es lo que se está discutiendo en esta reformulación del régimen simplificado. Ahora mismo nosotros tenemos un régimen que se llama PST, Procedimiento Simplificado de Tributación. Este régimen no ha tenido mucho éxito porque no fue bien vendido en su momento. Y como el dominicano por naturaleza, las cosas que son como muy atractivas, medio la pone en duda, ¿verdad? Por el fondo siempre que ya históricamente se tiene acostumbrado. Entonces, pero ahora vemos un interés del gobierno a través de todo este esfuerzo con las pymes de elaborar un proyecto de ley mucho más amplio. Por eso se ha hablado de un proyecto de ley porque según lo que se ha dicho, pues tocaría otras áreas que tienen que ver, por ejemplo, como el tema de seguridad social, que va a establecer unas condiciones para que esas pymes puedan tener acceso a los beneficios de la seguridad social. Entiendo que se está evaluando por vía de SENASA. Hay un tema que se está mirando la parte laboral para ver cómo pudiera mirar un mecanismo ahí en la parte laboral que a propósito de la discusión que hay con la modificación del Código de Trabajo. Entonces, este proyecto tiene que conllevar un verdadero replanteamiento para que el beneficio que deban de recibir las pymes y sobre todo las MIPYME, desde el punto de vista fiscal, pueda ser real. Y por ejemplo, hasta ahora los beneficios que se han mencionado desde el punto de vista de impuestos prácticamente son los mismos que tiene el PCT actual, o sea, no pagas anticipo, para las compras un tope de 40 millones al año, o sea, las empresas que compren un tope de 40 millones de pesos estarían dentro de acogerse a este régimen, y las personas que generan ingresos hasta casi 8 millones de pesos, 7 millones 500 y algo, pues califican. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Yo entiendo que esto pudiera mejorarse en ese proyecto que se está evaluando, porque cuando tú miras el mecanismo de una pequeña empresa para poder subsistir y cumplir con las obligaciones fiscales, Esteban, es el mismo de un gran contribuyente. O sea, tiene que presentar todos sus ITEVI, tiene que mandar sus 606, sus 607, tiene que declarar sus retenciones. O sea, todo lo que tiene que hacer su declaración jurada a final de año como un gran contribuyente. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entonces? Aparte de no pagar el anticipo. Le quitarían todas las obligaciones desde el punto de vista de deber formar. Por ejemplo, no enviaría el 606, o sea, los gastos. No tiene que cuando vaya a comprar, dame un comprobante fiscal porque tiene que mandarlo, o sea, lo pide porque es una obligación de solicitarlo, pero no porque ese comprobante va a formar parte de su cumplimiento para mandarlo como gasto. Las ventas no lo enviaría
Entonces hay unas condiciones, porque un pequeño contribuyente, por ejemplo, que a veces diríamos, es un ciudadano ordinario, o sea, no tiene ninguna especialización, no maneja una computadora, entonces de mantenerlo bajo este régimen de cumplimiento ordinario, pues automáticamente tiene que pagar a un profesional para que cumpla con todo ese requerimiento. Entonces, yo entiendo, ese es el escenario actual. ese es el escenario actual. Entonces yo creo que bajo la figura de buscar un modelo que cumpla, pero con un menor esfuerzo. Yo estuve en esta semana, Ali Esteban, donde un amigo, un mecánico, y él me decía, oye, ¿qué tú me recomiendas? Porque yo tengo una situación en la parte laboral, que yo tengo unos mecánicos que trabajan conmigo, yo le doy el 50% de los trabajos que ellos realizan. Pero además de eso, tengo que tenerlo en la seguridad social por obligación, pero además cuando se van a la secretaría y me demandan como que son empleados míos. Sí. Entonces yo le digo, pero fíjate que esas son de las cosas que se tienen que revisar porque él es un socio tuyo. O sea, tú le das el 50% del trabajo, pero entonces si lo cancela, tiene entonces que liquidarlo como si es un empleado tuyo con todos los beneficios que él se ha llevado. Entonces, son de las cosas que se tienen que poner sobre la mesa en estas discusiones, porque hay que definir muchas cosas aquí. Hay que definir muchos puntos para que las empresas Oye, puedan fíjate sobrevivir. que ese es el caso de un mecánico, un individuo que tiene un taller de mecánica y que está formalizado, o sea, que es un contribuyente que no quiere estar en la informalidad, Sí. pero al no querer estar en la informalidad y querer formalizarse, en vez de recibir una facilidad en cuanto a la forma, lo que recibe es un problema. O sea, él ahora tiene un problema por querer hacer las cosas correctamente. Porque esa persona cuando acepta el 50% está aceptando una sociedad. Sí, porque la sociedad... No está actuando como un empleado. Pero si trata, si sin embargo le propone a esos mecánicos que sean asalariados, esos mecánicos le van a decir, no, yo no estoy haciendo trabajo. Así es. Se van a querer ir. No hay una mezcla ahí, una situación rarísima. porque hay que fijarse en las características de los negocios. Exactamente. O sea, todos los negocios no son iguales. Así es. Entonces, las características de los servicios que prestan determinados técnicos. Ahora, ¿tú crees en ese régimen? Me refiero para las pymes profesionales. El PST actual es funcional. Es funcional. Lo que pasa es que... ¿O tú crees en el nuevo? Fíjate que el nuevo, como trae una integridad con otras entidades, por ejemplo, según unos estudios, la cantidad de pymes, por ejemplo, según estuve mirando, alrededor del 82% del personal de las pymes no está formalizado en la seguridad social. Y es lógico, por ejemplo, cuando tú ves en la calle cualquier puesto, por ejemplo, de empanada, hay empleados ahí. Y toda esa estructura está informal. Y ese ejército que hay en las esquinas vendiendo productos, que son, yo diría, yo no sé si tú estabas aquí, Esteban, el día que yo dije, que a veces creo que son informales, pero terminan en la formalidad, porque todo lo que se ganan, van y lo compran en el supermercado y le dan un comprobante. Son contribuyentes de evasores. Pero lo que está diciendo Basilio es otro tema, que es otro tema, sí, que tiene que ver ya con la seguridad social. Sí, pues yo voy a la universidad. Los sábados, los sábados luego de este programa, me corresponde impartir docencia a una universidad. Y a veces me pongo a fijarme en los negocios alrededor. Y hay, como tú dices, un tipo que tiene un carrito, un puesto de empanada, y tiene 7 y 8 personas trabajando ahí. Son empleados, pero son empleados que están en la informalidad. Sin embargo, son empleados que trabajan de manera formal. O sea, pues son empleados que cumplen un horario y que trabajan con su jefe y el tipo le paga un salario. Ahora, esa gente no está en la seguridad social. Y ese trabajador tal vez está en el PST y no tiene la posibilidad de un régimen simplificado que le permita incluirlo en la seguridad social sin que eso le implique un costo mayor. Pero mira, eso es lo que plantea el régimen simplificado nuevo que se ha de implementar. O sea, sería obligatorio con la seguridad social en el nuevo esquema. Es que, Ale, fíjate, el Estado hay que verlo integral. O sea, tú no puedes, tú no puedes ver el Estado solitario. solitario, solamente para recaudar impuestos en la dirección de impuestos.
O sea, porque al final del día, ese empleado, cuando tiene un evento de salud, va al hospital público. Es un costo para y el Estado asume ese costo. Sí. Hoy, ¿por qué no lo llevas a una posición donde él contribuya? O sea, Y le sale más económico al Estado automáticamente. Por cierto, el informe... Ahí el Estado no aumenta su recaudación, pero sí reduce sus gastos. Claro. Por de cierto, manera el informe del efectiva. Banco Mundial habla de que el gobierno dominicano debe mejorar la calidad del gasto, en la crítica que hizo sobre el endeudamiento. Donald Guerrero, Donald salió... A mí me sorprendió esa respuesta. Pero respuesta rápida. Me sorprendió esa respuesta de Donald Guerrero. Refutando. Tal y como lo hizo, diciendo que se encontró eso. A mí me llamó mucho la atención, porque Sí, mira, el Banco Mundial no es la primera vez que dice eso. No solo que no es la primera vez, sino que tampoco estaba equivocado en lo que dijo. Y tienes razón. Tiene el Banco razón en lo que Mundial. dijo. Y Tienes sin embargo, razón. salieron a hacer el frente de El inmediato. editorial del periódico Primicia de este fin de semana dice que el Banco Mundial tiene la razón. Sí, la tiene. No hay duda de que la tiene. Ahora, Basilio, yo fui al Mercado Nuevo de la Duarte y voy a conectar con lo que decía Esteban. Señores, pero aquí, Esteban, a ti te gusta mucho escribir sobre esos temas, Esteban, de las estadísticas de los empleos, la formales, formalidad, sí. la seguridad social, la economía. Mira, yo duré 3 horas en el Mercado de la Duarte y perdí la cuenta de la gente que van a comprar coco. El pueblo dominicano produciendo coco para que los haitianos cojan todos los empleos. Frutas de todo tipo. Donde los dominicanos más es con los aguacates y algunos productos de repostería que aparecen en las esquinas. Pero realmente esa informalidad que estamos mencionando, de ese sector de la MIPYME que apoya la economía, el PIB con un 38-39%, ahí faltan muchas estadísticas para formalizar sectores. Sí. Y es un sector que mueve muchos recursos. Así es. Mueve recursos. Sí, mueve recursos. Y hay un elemento con eso. Yo creo que, y ahí los gobiernos han fallado, y es que tienen que hacer esfuerzos por la formalización de los números, los datos económicos. Porque, por ejemplo, uno se pregunta, cuando suben cifras económicas y queda fuera todo ese comercio informal. Entonces hay una estimación que se está perdiendo porque el propio Estado no ha sido eficiente en colocar figuras para recoger esos datos. Por ejemplo, muchas veces, Ale, tú has dicho de personas que están dedicadas a una actividad que superan por mucho cualquier empleo formal. Sí, sí, claro. ¿Verdad? Entonces, pero ese dato no se recoge económicamente. O sea, esa persona... Aquí hay miles de informaciones que no recogen las estadísticas. Correcto. Pero es por falta de la integración de planes que lleve a que esos sectores vayan entrando de manera paulatina al sistema. Y sin embargo, y muchas veces, por ejemplo, ustedes han dicho de que nos han acostumbrado a golpear al que está formalizado. Sí. O sea, todas las estrategias que se diseñan, y eso lo aprendimos con el servicio eléctrico. O sea, el que no paga nunca paga y el que siempre paga es el que más paga. Entonces, yo creo que ya llegó el momento de poner sobre la mesa estos proyectos que sean integrales, porque el único que se beneficia de eso es el Estado. Finalmente, otra pregunta. Me refiero en cuanto al tema tributario. ¿Tú no crees que, como dice Luis Abinader plantea una amnistía fiscal? Hablamos del régimen simplificado y hablamos de la sincerización. ¿Tú no crees que hay un sector del país, Basilio Sánchez, que está esperando una amnistía fiscal real, acorde con los tiempos? Porque, por ejemplo, ahí en las redes sociales están diciendo que están quebrando los negocios en La Milla, en La Duarte, en muchísimos sitios. No debemos evitar la quiebra de negocios. A mí lo que me sorprende es el silencio de los sectores empresariales con el tema de la amnistía. Aquí no hay ese liderazgo empresarial al estilo Payo Ginebra de aquellos tiempos. Aquí lo que vemos son muchos desayunos empresariales, muchos almuerzos, muchas fotografías sociales, pero yo tengo tiempo que no escucho, un pronunciamiento empresarial contundente. Pero que el tema de la amnistía también tiene la situación de que generalmente se aplica amnistía cuando se aplican nuevos impuestos. O sea, sin aplicar nuevos impuestos, plantear una amnistía te queda como, el gobierno tal vez te preguntaría, si tú le dices, una amnistía, entonces el gobierno te dice, pero ¿una amnistía para qué?
Bueno, Sí, no Esteban, pero cuando tú ves, por ejemplo, en vez de Yo hice referencia a un planteamiento que hizo un candidato, Sí, un aspirante presidencial yo que se llama Luis Abinader, que fue que habló esta semana de Yo estoy eso. respondiendo con una pregunta, porque Ajá. estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero uno lo que se pregunta es, o sea, ¿qué amnistiar? ¿Tú sabes? Correcto. ¿Qué amnistiar? Sí, mira, cuando tú observas sectores, por ejemplo, que le hacen una huelga al director de impuestos internos para que no le instale impresora fiscal, pues yo como sector planteara una facilidad. Resuélveme de aquí para atrás y de aquí para adelante, entonces vamos a establecer los mecanismos. Borrón y cuenta nueva. Buscar un Lógicamente. mecanismo, buscar un O sea, mecanismo. en vez de hacer, ¿Y eso es una amnistía? y eso es una amnistía. Buscar O sea, un y te mecanismo. lleva una propuesta y dice, mira, perfecto, instálame todas las impresoras, vamos a presentarte un proyecto de amnistía de aquí para atrás. ¿Por qué? Porque hay una realidad. Cuando te instalo la impresora, si hay un comportamiento de ingreso diferente Sí, a partir de aquí, sí. a lo que yo tenía, entonces yo corro un riesgo de que tú me fiscalices. Entonces, Sí. yo, si tengo temor de ir a impresora fiscal, entonces lo que hago es, como sector, déjame elaborar un proyecto, donde te digo, perfecto, o sea, estoy de acuerdo en cumplir con todo ese mandato de ley, te presento este proyecto y a partir de aquí vamos adelante. Tú O sea, sabes, Pero no presentarte sí, exactamente el asunto de la impresora fiscal y al mismo tiempo revisarte tú todo. sabes Exacto. que Sí, es cierto. Y ese es un aspecto de la, porque eso es lo que estaba preguntando, o sea, un aspecto de lo que pudiera amnistiarse. Y no sé si el término es es correcto. correcto. Para facilitar ese aspecto de nuestro régimen tributario. Y Así así que, debe haber otros aspectos ¿tú también. no crees que el exceso de un concepto que históricamente le ha metido presión al contribuyente, por ejemplo, el tema de las multas, ¿tú no crees que las multas en vez de ayudar, desayudan? Lo que pasa es Digo, que... es una pregunta, me sí, refiero, para orientar a nuestra gente. sí, lo que pasa es, Alex, que venimos de una cultura de amagar y no dar. Y ya hoy nos están dando. O sea, ya hoy se están estableciendo las multas, se están cerrando los negocios. Fíjate que hasta hace poco no había experiencia de tanto cierre de negocios. No. ¿Por qué? Porque la DGI se cansaba de notificar y venían y le hacían un contraescrito y se pasaban entonces la vida en eso. Entonces hoy hay un mensaje claro de que las sanciones son reales. Y evidentemente yo creo que, y lo hemos, fíjese que lo hemos dicho y lo hemos escuchado tantas veces, que aquí no hay régimen de consecuencia. Entonces hasta que no se establecen los regímenes de consecuencia, no hay cambio en la sociedad. Y yo creo que amén de cualquier tratamiento de multa que debiera de revisarse, que ya eso es otro tema, por ejemplo, cuando usted ve multa a sectores, por ejemplo, que no son Cooperativas, por como ejemplo. cooperativas, asociaciones sin fines de lucro, ya ahí ya son, diríamos, excepciones que hay que verla como tal y la propia administración debe de revisar ese tipo de multa. Porque vamos a suponer, si tú le estableces una multa a una cooperativa porque Pero las no... cooperativas constitucionalmente tienen protección. Así es, y no debería de caer en un riesgo de cumplimiento de deber formal, por ejemplo, en el caso de presentación de alguna declaración, una cooperativa o una asociación sin fines de lucro, porque diríamos su interés desde el punto de vista del impuesto no es el mismo que un contribuyente ordinario. Bueno, terminamos. Tendremos que seguir estos programas. El doctor Magín Díaz estuvo en Higüey, reunido con sectores de allí, y conversó. Y nosotros conversamos hoy aquí sobre los temas impositivos en la República Dominicana. Esteban, ¿cómo despedimos cada sábado el programa Coloquio? Que Dios bendiga al pueblo dominicano. Hasta la próxima. Alex Jiménez presenta Coloquio, el programa económico de la semana. Económico de la semana.